Aquí hay grandes recompensas. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos el top 10 de los tesoros más locos descubiertos en la vida real. Para esta lista, veremos los tesoros más valiosos e inusuales desde el punto de vista histórico y económico que se han encontrado o que se ha informado de su descubrimiento a través del mundo. Vamos a la lista. Número 10. Tesoro de Forrest Fenn. A finales de los 80, el comerciante de antigüedades Forrest Fenn se le diagnosticó un cáncer aparentemente terminal. Fenn decidió dejar un cofre del tesoro después de su muerte, lleno, según se dice, de monedas, oro, joyas y otros objetos de valor, escondiéndolo en algún lugar de las montañas rocosas en Estados Unidos. The only clues hidden in a 24-line poem from his 2010 autobiography, The Thrill of the Chase. Mientras Fenn sobrevivió, la búsqueda de su tesoro también lo hizo. El 6 de junio de 2020, el tesoro fue descubierto por fin. Sin embargo, hasta el momento se sabe muy poco sobre quién encontró el tesoro o lo que contiene, pero los primeros informes incluyen monedas antiguas y piezas de oro. Fenn saying the treasure hunter wishes to remain anonymous, and now it's his secret to keep. Aunque el valor exacto del contenido del cofre varía, se calcula que el tesoro vale entre 1 y 5 millones de dólares. My motive was to get people off the couch, out into the sunshine and smell the fresh air. And now that it's over, he says he thinks it worked. Número 9. Tesoro de Cordale. Descubierto en Inglaterra en 1840 por trabajadores a lo largo del río Ribble en Cordale, este tesoro enterrado contiene objetos y monedas de las redadas y saqueos de los vikingos. Uno de los mayores tesoros vikingos jamás descubiertos es el de Cordale, que está compuesto en su mayoría por varios objetos de plata, incluyendo monedas y joyas. Se estima que fue enterrado en algún momento alrededor del siglo X. Los orígenes exactos y la historia del tesoro siguen siendo desconocidos, aunque se especula que fue algún tipo de cofre de guerra que se pretendía recuperar más adelante. But who buried it and why? Stephen Harding has one explanation. Was this treasure used for some sort of war chest for paying armies of Vikings? For the various campaigns that were going on in that period. Se estima que su valor total es de alrededor de 3.2 millones de dólares. Número 8. Tesoro de Hawkson. Descubierto en Hawkson, Suffolk, Inglaterra, en 1992, mediante el uso de un detector de metales mientras una persona buscaba un martillo perdido, el tesoro de Hawkson es una gran colección de monedas romanas y otros artefactos, la más grande y jamás encontrada en Gran Bretaña. El tesoro contiene más de 14,000 monedas, la mayoría de plata, aunque con algo de oro y bronce, así como joyas y vajillas. This is still the biggest hoard of gold and silver coins ever found in this country by a very long way. 580 gold coins, just under 15,000 silver coins. It really was a massive store of wealth. Mientras que el dueño original y la historia del tesoro permanecen desconocidos, las fechas de las monedas indican que la primera vez que pudo ser enterrado fue en el 408 después de Cristo. El valor total del tesoro ha sido valorado en alrededor de 3.59 millones de libras en la moneda actual o alrededor de 4.42 millones de dólares. Número 7. Tesoro de Staffordshire. Depositado en algún momento durante los siglos 7 u 8, el tesoro de Staffordshire es actualmente el más grande conjunto de oro y plata anglosajón encontrado hasta la fecha. Descubierto en 2009 por otro detector de metales, el tesoro de Staffordshire es inusual ya que todo su contenido tiene principalmente un carácter religioso o marcial que contiene muchos accesorios para espadas y otras armas, en lugar de las típicas monedas o joyas que se encuentran en la mayoría de los tesoros. It's staggering to think that this is all war booty, taken from the bodies of fallen warriors after a battle that ended more than 1,200 years ago. Aunque su propósito y origen exactos no están claros, el tesoro fue depositado durante el tiempo del reino de Mercia. El valor del tesoro es estimado en 3.285 millones de libras o alrededor de 4.1 millones de dólares. Is this the biggest Anglo-Saxon gold hoard ever found? No. It's the only Anglo-Saxon gold hoard ever found. It's unique, it's unprecedented. Número 6. Tesoro Schroda.
Llamado así por la ciudad Schroda Slonska, donde fue descubierto, el tesoro Schroda fue descubierto por primera vez en 1985 durante las renovaciones de un edificio de la central telefónica. Durante los siguientes años, el tesoro fue desenterrado por varias partes, lo que llevó a varias investigaciones criminales y a intentos de recompra del tesoro por parte del gobierno polaco. Está conformado principalmente por monedas del siglo XIV de Bohemia, aunque también se encontraron varias monedas de oro y piezas de joyería en el mismo. Aunque no se ha confirmado su origen exacto, el consenso es que el tesoro pertenecía a Carlos IV de Luxemburgo, quien lo empeñó a un banquero local y nunca lo reclamó. Número 5. Naufragio de Anticitera. Descubierto por primera vez en 1900 frente a la costa de la isla de Anticitera en Grecia, este naufragio ha producido tesoros durante más de un siglo y contando, con varias expediciones. The statues that came off the Antikythera shipwreck are all either Hellenistic or classical. They date from the 1st century BC right back through the 4th century BC. Los artefactos recuperados incluyen estatuas de bronce, monedas de bronce y plata, joyas de oro y quizás, lo más notable, un dispositivo manual considerado por muchos como la computadora analógica más antigua del mundo. Some have argued that it's so complex the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. Las estimaciones de la edad del naufragio y su contenido lo sitúan en algún lugar alrededor del siglo I a.C., haciendo de este uno de los tesoros más antiguos de nuestra lista. Mientras tanto, se dice que su valor total está entre 120 y 160 millones de dólares. Número 4. Nuestra Señora de las Mercedes, alias el Proyecto del Cisne Negro. En 2007, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration recuperó un tesoro hundido frente a la costa de Portugal, al que denominaron Proyecto del Cisne Negro. El tesoro consistía en unas 500,000 monedas de plata y oro. Pronto, se descubrió que el barco en cuestión era el de Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata naval del Tesoro español hundida por los británicos en 1804. Esto llevó a una lucha legal entre Odyssey y el gobierno español, quien afirmó que era un saqueo. Y bueno, deberían haberse enojado, considerando que el valor total del tesoro es de alrededor de $500 millones. Número 3. Tilla Tepe, alias el oro de Bactriano. Encontrado por primera vez en el yacimiento arqueológico de Tilla Tepe en Afganistán en 1978, el llamado oro de Bactriano, a pesar de su nombre, en realidad no solo contiene oro. El tesoro consiste en más de 20,000 artículos diferentes de varios materiales preciosos. El tesoro fue enterrado en 6 montones, 5 de ellos para mujeres y 1 para hombre. El consenso general entre los académicos es que estas personas eran nómadas ricos de algún tipo, enterrados allí en algún momento alrededor del siglo I después de Cristo. And their burial objects told him they were probably royalty from a mysterious and warlike people. El tesoro contiene artículos de China, India y Roma. Los diversos orígenes del contenido del tesoro se deben probablemente a que sus dueños viajaron a lo largo de las encrucijadas del mundo antiguo, lo que también hace que la colección sea invaluable, al menos desde una perspectiva histórica. Número 2. Tesoro de Panagyuriste, posiblemente el tesoro más pequeño de nuestra lista. El tesoro de Panagyuriste consiste en solo 9 objetos de oro, la mayoría instrumentos de bebida o jarrones. Encontrado en la ciudad búlgara que le da su nombre, el tesoro proviene de los siglos 3 o 4 a.C. y procede de la cultura tracia que habitaba la región en esa época. Aunque el valor monetario del oro es relativamente pequeño, al menos para esta lista, el total del botín sigue siendo de 13 libras de oro de 24 quilates. Aún así, el valor histórico de estos antiguos artefactos de oro es donde reside su verdadero valor, y se consideran invaluables. Antes de desenterrar el tesoro más loco jamás descubierto, aquí hay algunas menciones honoríficas. Tesoro de Saddle Bridge. Latas oxidadas llenas de monedas de oro. El tesoro de Frome, monedas romanas encontradas con un detector de metales. El tesoro del Hecatillon II, un tesoro enorme de monedas celtas que valen millones. Naufragio del Blitung, tesoro hundido de un barco árabe del siglo IX. Naufragio del SS Republic,
un barco a vapor de la Guerra Civil estadounidense con monedas y artefactos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Tesoro hundido en Cesarea. Este es un poco de un 2x1. Han habido varios hallazgos notables en el puerto de la antigua ciudad costera de Cesarea, Israel, en los últimos años. נדיר ביותר, למיטב זיכרוני, אין לנו מטמון שמשלב מטבעות ביזנטיים ומטבעות פאטיים. La primera fue en 2015 cuando los buzos localizaron 2.000 monedas de oro en el fondo del mar. Estas monedas, que se remontan al siglo XI y que fueron de la dinastía islámica fatimí. Successive dives recovered a haul including a bronze lamp depicting the image of sun god Sol, a figure of moon goddess Luna, fragments of life-size bronze cast statues, as well as 2 lumps of thousands of coins. Otro descubrimiento en la misma zona del 2016, donde los buzos descubrieron un tesoro de artefactos romanos, incluyendo estatuas de bronce y candelabros. To find this kind of cargo, it's very exciting because there are so many finds and there are so many different materials. We find the cargo of glass. We have all these bronze artifacts. Un valor exacto para todos estos increíbles artículos no ha sido calculado, pero si estás buscando el tesoro hundido, este es definitivamente un punto clave. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.